En relación a la toxoplasmosis, yo quisiera comentarles que hace unos años en la Asociación para Evitar la Ceguera en México hicimos un estudio y vimos que el 32% del 30% de los pacientes con uveitis tienen serología positiva para toxoplasmosis, teniendo un diagnóstico clínico diferente. Entonces, de hecho, algunos de nosotros ya ni siquiera pedimos el estudio para toxoplasmosis porque el diagnóstico es meramente clínico, y cuando tenemos una presentación típica, las posibilidades de que estemos equivocados es muy bajo. Y como nos decían, quizá nos podría servir si el estudio sale negativo, porque en teoría eso podría descartar el diagnóstico, pero eso tampoco es muy cierto, porque algunos estudios han demostrado que la titulación en pacientes con enfermedades oculares a veces es muy baja, y los estudios o los laboratorios esas titulaciones, esas diluciones no las hacen. Entonces a veces sale negativo porque la dilución no se hizo hasta una dilución baja donde el paciente sería positivo. Entonces, no sé ¿ustedes piden estudios para toxoplasmosis de manera regular? Sí, yo creo que sí. Yo lo que diría es esto, yo voy a preguntar lo mismo. ¿Cuántos de ustedes hacen una titulación de toxoplasma gondii a un paciente que ustedes, al observar el fondo de ojos, sospechan que tiene esta enfermedad? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, siempre le piden anticuerpos en toxoplasma? Okay. O sea, como decía el doctor Garza, la serología para toxoplasma es más que nada confirmatoria, siempre y cuando salga positivo. Si salga negativo, estamos en las mismas. Pero al final de cuentas, el diagnóstico es por clínica. Entonces, realmente la prueba de anticuerpos no nos serviría de mucho. Ahora, también es importante aquí conocer el tipo de prueba que se hace. Como dice el doctor Garza, las pruebas que hacen ahora son ELISAs y utilizan diluciones un poquito más elevadas. En la prueba de Sabin-Feldman, que es la prueba clásica, utilizando el toxoplasma vivo, que es algo que ya no se hace regularmente en un laboratorio por el riesgo que implica de contaminación o de infección de los laboratoristas, con una dilución de 1 a 16, que es la más baja, saliendo positivo, es diagnóstico. Evidentemente que eso no nos sirve de mucho. Yo en lo particular la uso o la solicito cuando sé que el paciente lo tiene y bueno, conocemos a nuestros pacientes, sobre todo en el medio privado, son muy escépticos. Entonces, una prueba positiva reconfirma lo que estamos diciendo. Porque muchos pacientes lo primero que les contestan es, bueno, pero yo soy una persona muy limpia, en mi casa todo se maneja con mucha pulcritud y yo no tengo ningún problema de eso, yo no tengo gatos, entonces no tengo por qué tener esa enfermedad. Entonces, eso no es raro. Entonces, a veces se usa más para reconfirmarle al paciente que lo que estamos diciendo por clínica, aquí te lo muestra el laboratorio. ¿También? Exacto. Uno toma la primera vez, le das tratamiento, obviamente que nunca se va a eliminar, porque a mí me han mandado pacientes que me dicen, es que este paciente no se negativiza, nunca se va a eliminar. Sobre todo el IgM te da de la infección activa, y esto es lo que le da. Correcto. Sí, definitivo. Aparte, bueno, toxoplasmosis lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero también es muy importante recordar que el IgG e IgM para toxoplasmosis no hacen diagnóstico de toxoplasmosis ocular. La toxoplasmosis puede ser sistémica, es decir, podemos tener un cuadro infeccioso en otra parte de nuestra economía y no precisamente ser positivo porque está el problema en el ojo, ¿verdad? Entonces, también en ese sentido tenemos que tener cuidado. Claro que la toxoplasmosis, su principal patología o la manera más agresiva posiblemente de manifestarse es en el ojo. En otras economías pueden ser incluso algo subclínico de lo que nunca nos dimos cuenta y nos dan las pruebas positivas también. Entonces vamos a hacer un ejercicio nuevamente para tratar de conceptualizar en qué enfermedades debemos de pensar de acuerdo a nuestra clasificación. A mí me gusta mucho este cuadro que nos demuestra de qué manera debemos de abordar a los pacientes con uveitis, ya que, bueno, una vez que tenemos la clasificación, debemos de regresar a un interrogatorio. Debemos de acuerdo a ese interrogatorio, hacer una nueva exploración o buscar específicamente algunas cosas, porque a veces los cambios son tan sutiles que en una revisión primaria o inicial no la tenemos. También
cuando tenemos un diagnóstico presuntivo y los estudios auxiliares no nos lo demuestran o nos aparece otro, debemos devolver otra vez este cuadro, o cuando el paciente, nosotros hacemos un diagnóstico, le damos el tratamiento, debemos de tener en mente qué esperamos de ese tratamiento. Y si esperamos que a las 2 o 3 semanas la inflamación haya disminuido por lo menos un 50% y esto no ha sucedido, tenemos que volver a empezar a evaluar estas pasos, regresar a un interrogatorio dirigido, exploración y estudios auxiliares. Entonces creo que esto es de lo más importante. Si al final ustedes se quedan con esta idea, con la forma de abordar, como vieron los casos a los pacientes, creo que las uveitis se nos van a hacer mucho menos o mucho más sencillas de lo que normalmente son. Ya vimos las clasificaciones. En relación a esto, aquí faltan dos áreas que no están clasificadas, que son parte de las enfermedades inflamatorias oculares, que serían las alteraciones de la superficie ocular y las vasculitis, que en algunos grupos la dividen de las uveitis posteriores, porque las vasculitis tienen características especiales que requieren un abordaje diferente. Les decía, el interrogatorio es muy importante y quisiera empezar con alguno de la mesa. Yo les pongo aquí lo que yo les pregunto a los pacientes cuando me encuentro a un paciente con epiescleritis, escleritis o queratitis ulcerativa periférica. En su experiencia, Alejandro, ¿tú qué haces énfasis en un paciente con epiescleritis o escleritis? ¿Qué son las 2 o 3 patologías o abordajes diagnósticos más importantes para ti? Sí, bueno, en el caso de las epiescleritis, la epiescleritis es muy distinta a una escleritis. Una epiescleritis, la posibilidad de asociarla a una enfermedad sistémica es muy baja. Hay dos tipos de epiescleritis, la simple y la nodular. En la forma nodular, recurrente o recalcitrante, es donde tal vez sí investigo más a fondo. En las formas simples o inclusive nodulares que se resuelven relativamente fácilmente, no requiero hacer una investigación profunda a buscar una asociación sistémica. En las escleritis definitivamente que sí, la asociación a enfermedades sistémicas es mucho más importante. Por mucho, la enfermedad más frecuentemente encontrada, casi el 50% de los casos, es artritis reumatoide adulta. Entonces es evidente que hay que interrogar sobre artralgias, sobre mialgias, sobre ataque al estado general, sobre astenia, dinamia, síndrome de fatiga crónica, sequedad en los ojos, también es algo que observamos aquí, sequedad en la boca. Eso es de lo que más se les pregunta a los pacientes, ¿verdad? Si el paciente también consideramos que podría tener otro tipo de enfermedad vasculítica sistémica, por ejemplo, enfermedades de tipo vasculíticos granulomatosas, exploramos por vías respiratorias, preguntarle si ha tenido sinusitis crónica, si ha tenido tos crónica, productiva, o alguna vez ha tenido hemoptisis, si tiene algún trastorno de retención de líquidos, si hay algún tipo de problema renal que se le haya visto por alguna ocasión en el pasado. Son cosas que tenemos que observar, puesto que las vasculitis de tipo granulomatoso afectan generalmente en forma de triadas a los riñones, a los pulmones, a las vías respiratorias superiores, etcétera, que también tenemos que descartar de primera intención. Y luego hay enfermedades mucho más raras que puede uno pensar en ellas, como Behçet, sarcoidosis, etcétera, que evidentemente son menos probables, pero siempre pregunto yo por también alteraciones estomatitis aftosas o aftas en la boca, en los genitales, lesiones en genitales, erupciones en la piel, erupciones de cualquier tipo en la piel que pueden o no tener alguna relación con el problema. Y sobre todo diferenciar una epi de una escleritis, esa es la parte más importante. Las escleritis prácticamente cuando están activas todas duelen. El ojo duele por sí solo. En las epiescleritis puede haber hipersensibilidad al tacto, pero generalmente no duelen por sí solas. Pueden utilizar la prueba de la fenilefrina al 10%, si acaso no están confiados en lo que están viendo bajo el microscopio y no tienen muy claro el cuadro, si el edema está a nivel del espesor de la esclera o es únicamente superficial en la episclera. Y evidentemente que eso es muy importante. Y luego diferenciarlas en las que tienen tendencia hacia vasculitis oclusivas con áreas de isquemia, que son las formas necrosantes, de las no necrosantes, ¿verdad? Y en las uveitis y en las escleritis posteriores, pues evidentemente ahí casi todas son idiopáticas. La mayor parte de las veces no encontramos más que alteraciones a nivel visual, metamorfopsias, etcétera. No necesariamente se manifiestan en la parte anterior del ojo. Entonces, en ese sentido, en el cuadro, lo que es la parte de preguntarle al paciente, yo lo que hago es, hago 4 o 5 preguntas dirigidas hacia el paciente y luego, como quiera, le aplico un cuestionario de investigación diagnóstica que ya está establecido. Ese se le entrega al paciente mientras está dilatando o mientras atendemos a otro paciente.
y lo llena, y es bien importante preguntar, hacerle ver al paciente el cuestionario de interrogatorio. Es muy importante hacerle ver que tiene que poner todo lo que ha pasado, haya sido hace 20 años, hace 15 años, porque el latino tenemos una forma de pensar muy rebuscada, y para todo tenemos una explicación. Entonces el paciente, usted les pregunta, ¿te duele la rodilla? Y la primera respuesta es no. Y después se ponen a pensar y dicen, bueno, sí me duele, pero eso fue porque un día esquiando me torcí el pie, y no sé, y entonces empiezan a inventar la historia de por qué les duele la rodilla, en lugar de limitarse a decir me duele o no me duele. Entonces, eso a veces oculta mucho de lo que puede ser positivo. No sé si en ese mismo sentido nosotros dividimos frecuentemente las enfermedades que ya deben de estar presentes, las que ya se tiene un diagnóstico, de las que nosotros podemos hacer el diagnóstico. Y por ponerles un ejemplo, en la escleritis se describe que generalmente el diagnóstico de artritis reumatoide o las manifestaciones floridas ya están presentes. No sé si esa es su experiencia, o sea, si ven un paciente al que ustedes le pueden hacer el diagnóstico porque el paciente muy decidiosamente no se ha investigado más, pero generalmente el paciente con artritis reumatoide ya tiene los síntomas, ya tiene deformidad de las manos, un dolor importante, o no lo ven así. Yo creo que hay de los dos tipos. La gran mayoría sí ya vienen diagnosticados, y de veras que es impresionante cómo no lo interrogamos y cómo no nos fijamos en el paciente. Nos concentramos en ver sus ojos y de repente se nos olvidó ver si había alguna deformidad en sus manos, preguntarle si ya está tomando algún tratamiento para la enfermedad que sea, y entonces de acuerdo a lo que nos dice, pues nos vamos orientando a que ya pueda tener cierto diagnóstico y por lo tanto ya cierto control. Y si no lo interrogamos, si no lo preguntamos, intencionadamente el paciente no nos va a decir que toma tal y tal medicamento. Sin embargo, también hay que recordar que hay un porcentaje en el que la manifestación ocular es la primera manifestación de la enfermedad sistémica. Específicamente en escleritis yo lo he visto poco, pero sí existe. Probablemente en un 5 al 15% de los casos está descrito que puede abrir la artritis reumatoide con un cuadro de escleritis activa, y entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Y qué enfermedades son las que frecuentemente la escleritis es la primera manifestación? O sea, donde podemos nosotros explorar al paciente y no encontrar ninguna alteración, y quizá los síntomas no sean muy severos. ¿En qué enfermedades sospecharías tú eso, o qué enfermedades pedirías los estudios? En ese caso, dependiendo si es un paciente masculino, es más orientador empezar a granulomatosis de Wegener. Si es un paciente femenino, probablemente lupus. Y también algo también muy importante que mencionó el doctor Rodríguez sobre el dolor, de que pues sí me duele, pero es leve. Precisamente la semana pasada vi un paciente con uno masculino, con una joven con una uveitis anterior, y le pregunté por el dolor de espalda baja, y él me contestó, sí, pero se me quita cuando camino, se me quita con el ejercicio. Que a él no le da importancia, y que este es un dato muy importante de las espondiloartropatías seronegativas, que el dolor de espalda baja se quita con el ejercicio. ¿Sí? Entonces también es muy importante interrogar esto. Yo creo que, no sé, poliangitis con granulomatosis o granulomatosis de Wegener es una enfermedad que además el pronóstico de vida es bastante malo. El 50% de ellos fallece si no recibe un tratamiento, y que es de las cosas que debemos de investigar en estos pacientes. ¿Cómo lo investigas tú, Alejandro? Sí, bueno, en primera intención, lo más que era redondear lo que decía la doctora Cintia, en poblaciones muy grandes de escleritis, en grandes centros donde se ve escleritis, así para que ustedes se queden con una idea general, es 25 a 30% de los pacientes, la manifestación primaria es ocular. Y decir manifestación primaria es un decir, porque muchos pacientes pueden tener manifestaciones sistémicas leves o están empezando y no lo van a ir a consultar. Entonces es importante para Behçet, para Wegener, para artritis reumatoidea, para ese tipo de enfermedades, más o menos entre un 25 y 30% pueden observarlo como primera intención. Ahora, ¿cómo se aborda el diagnóstico? Bueno, lo primero es la clínica.
El paciente, el problema con la granulomatosis de Wegener o la polangitis con granulomatosis, que es el nuevo nombre que se le da a esta patología, pues se le ha tratado de quitar el nombre del doctor Wegener, que era un nazi, a final de cuentas, lo primero que hay que hacer es la clínica. Y hay que entender que muchos de los pacientes con Wegener tienen una forma limitada ocular. Limitado ocular es que básicamente el ojo es prácticamente el único lugar donde se manifiesta. Y luego hay una forma, hay una forma que es limitada a vías respiratorias altas y al ojo. Entonces estos pacientes son los más perdidos, porque el paciente puede tener una sinusitis crónica y va con un otorrino, y el otorrino lo atiende, y cuando ustedes le preguntan, ¿usted ha tenido problemas de vías respiratorias? Como están acostumbrados a tenerlo, y volvemos a la misma cosa de la idiosincrasia nuestra, el paciente va a decir que no tiene nada, y no les va a decir que ha tenido sinusitis. Entonces eso es muy importante. Y luego la forma sistémica, que es la forma flórida, donde ya tiene la triada del riñón afectado, los pulmones o las vías respiratorias altas afectadas, y en este caso el ojo. Entonces esa es la primera parte. Y después, ya que lo sospechan, pues tienen que hacer pruebas serológicas, ¿verdad? Y la prueba que más les puede orientar, aunque no es definitiva ni conclusiva, ni siquiera la biopsia es conclusiva para esta enfermedad, son los anticuerpos anticitoplámicos contra neutrófilos, los ANCAs. Y a veces también aquí es bien importante describir esto, porque a veces al pedir ANCAs la gente pone P-ANCA y C-ANCA, y pone y P-ANCA y C-ANCA, ¿qué significa? Bueno, eso lo va a decir el laboratorista a la hora de que haga la prueba serológica y va a ver la tinción con inmunofluorescencia indirecta, si tiñe el perinúcleo o tiñe el citoplasma. Entonces es algo que no lo van a describir ustedes, pido uno C-ANCA y pido un P-ANCA, ¿verdad? Se pide como ANCAs. Y al final de cuentas ellos van a hacer dos pruebas, la prueba ELISA inmunoabsorbente y la prueba inmunofluorescente. Y con eso vamos a determinar las titulaciones y el patrón de tinción. Yo creo que esto es muy importante. Quisiera un pequeñito comentario respecto a lo que dice el doctor Rodríguez. Anticuerpos en los ANCAs es una prueba totalmente subjetiva. Por lo tanto, es decir, no hay una máquina que nos dé un resultado de este estudio. Es el laboratorista o el técnico que es experto en ver este tipo de resultado el que nos va a dar realmente una confirmación o una negatividad. Por lo tanto, aquí sí es muy importante que ustedes estén seguros del laboratorio donde les van a hacer estos estudios. Porque a veces por ahorrarle un poquito al paciente le dicen sí, en donde quiera, y terminan en el laboratorio del doctor Simi. Y la verdad es que eso definitivamente no es confiable específicamente para esta prueba, porque es totalmente dependiente de una persona que sepa realmente bien lo que está haciendo el resultado. Muy bien, y bueno, nada más para ejemplificar, en los pacientes con queratitis ulcerativa periférica, que sería más o menos el mismo abordaje que vimos en los pacientes con escleritis, uno de los factores más importantes de riesgo para tener una enfermedad sistémica asociada es que tenga el paciente además una escleritis. O como nos mencionaron previamente, Alejandro, cuando nosotros vemos un paciente con escleritis necrotizante, como es esta foto, decimos, pues está muy bien porque tiene una parte del ojo blanca. Bueno, pues la parte del ojo blanca es la que está más afectada. Entonces, también aunado al interrogatorio y eso, les digo, la exploración sigue siendo muy, muy importante. De las uveitis anteriores, pues ya vimos que la mayor parte de ellas son idiopáticas. No sé si alguno de ustedes agregaría algo a lo que está aquí descrito. Otra vez sífilis, tuberculosis, herpes, que ahorita vamos a hablar más adelante de esto, artritis. Una cosa que frecuentemente vemos, no sé si ustedes, todos los pacientes con uveitis anterior les piden factor reumatoide, y realmente la uveitis anterior como manifestación de artritis reumatoide es extremadamente baja. No sé si alguno de ustedes haya tenido algún paciente así, sí, o sea, algo que vean frecuentemente. Es una prueba de muy, muy baja utilidad, efectivamente. Solamente pacientes que tienen síndrome de Sjögren, que pueden tener idiociclitis, que son raros también, no son muy comunes. Yo creo que nomás aquí es muy importante, yo quisiera más recalcar esto. En las uveitis anteriores, el pedir una prueba de HLA-27 sin ton y son no tiene ningún sentido. Es costosa y es muy importante ver qué es lo que estamos buscando con ella. El paciente que tiene una enfermedad espondiloartrítica tiene una forma muy estereotipada de presentación. Es una uveitis que es unilateral
alternante, es decir, que afecta a un ojo o el otro, difícilmente va a ser bilateral simultánea, difícilmente los dos ojos se van a ver involucrados en la misma inflamación al mismo tiempo. Es muy explosiva, es muy rápida en su establecimiento, empiezan con dolor, ojo rojo, fotofobia extrema y visión borrosa, en cuestión de horas. Y el paciente tiene una enfermedad recurrente. Se asocia mucho, como decía el doctor Unzueta hace rato, a la cuestión de dolor en espalda baja o rigidez en espalda baja, que el paciente la menosprecia porque se le quita rápidamente después de que se levanta y evidentemente voltea a ver la cama y dice, pues es el colchón, ¿verdad que está aguado? Sí, eso es inmediato, entonces ellos no tienen esas molestias. Y la otra cuestión nada más es de que responden muy rápidamente al tratamiento cuando se tratan agresivamente. El paciente tiene recurrencias, puede tener 5 recurrencias en un ojo derecho y luego 1 en el izquierdo y luego otra vez 2 en el derecho y luego otra vez 3 en el izquierdo y así se va. Y eso evidentemente los hace pensar en esta patología. Entonces ese es un diagnóstico casi también primario, o sea, aunque es una enfermedad sistémica asociada a la que está detrás, ustedes nomás viendo y interrogando al paciente y viendo la forma de la inflamación con una exudación proteica muy importante, con fibrina, con membranas plasmoides sobre la pupila, pues evidentemente dan con el diagnóstico, no necesitan mucho más, ya saben que esto es lo que tienen. ¿Vale? Y si sale positivo, ¿tiene una enfermedad sistémica subyacente o hay un grupo de pacientes que solo tienen el HLA-B27 positivo sin tener espondilitis ni... Claro, hay las dos cosas. Puede ser que salga negativo y aún así tener una espondilitis anquilosante muy grave o una enfermedad sacroiliaca importante, que es el menor de los casos, cerca del 10%, y dentro del 90% que son positivos o portadores de este alelo, también puede ser que no tengan una enfermedad sistémica asociada específica, que sean inespecíficos, que son los que mencionaba hace un rato, que tienen generalmente más bien inflamación articular periférica, muy asimétrica y muy esporádica, y el paciente también lo deja desapercibido porque la sacroilitis es subclínica. Bueno, vamos a pasar a la uveitis posterior, y dentro de las uveitis posteriores, yo aquí en esta tabla les pongo, y si ustedes pueden ver, aparecen ya los síndromes enmascarados. Los síndromes enmascarados en uveitis anterior son poco frecuentes, y están los que yo he visto, y los que están más descritos son asociados a tumores intraoculares, y el tumor es evidente. Sin embargo, ya en las uveitis posteriores o en las panuveitis hay más posibilidades, sobre todo en los dos extremos de la vida, en niños pequeños o en adultos mayores, de que el paciente tenga un síndrome enmascarado como parte de la uveitis posterior. ¿Qué síndromes enmascarados investigaría Cintia en un paciente con una uveitis posterior? Bueno, pues otra vez, ver el grupo de edad. Yo donde he visto, bueno, donde asociaría un poco más el síndrome enmascarado es en el adulto, en el anciano. Son las uveitis del paciente mayor de 60, 65 años, que probablemente toda su vida tuvo una historia ocular sana, por decirlo así. No sé, uso de lentes y lo que sean, pero realmente nunca un antecedente inflamatorio ni sistémico como tal. Y dentro de los enmascarados, en el anciano, pues las cuestiones neoplásicas, ¿verdad? Neoplásica es un linfoma del sistema nervioso central, un linfoma intraocular, y característicamente estos pacientes pueden responder inicialmente a los esteroides. Entonces le da unos esteroides, como sucede también frecuentemente en la tuberculosis, les da unos esteroides y al principio responden, pero se vuelve a ser crónica, recurrente, y en esos casos debemos de sospechar que quizá estamos ante algo diferente, algo inflamatorio. ¿Hay algún otro dato que ustedes los haga sospechar de un síndrome enmascarado? ¿Qué otra hallazgo? Normalmente la cronicidad, un proceso crónico inflamatorio que alguien ya lo trató con esteroides y no responden a veces fácilmente, de bajo grado de inflamación, pero que está persistentemente ahí. Es algo que debe hacernos sospechar en ello. Y también muy poca signología y sintomatología de superficie. El ojo no está a veces muy inyectado, ni hay mucha fotofobia, ni hay otro tipo de situación. Tal vez visión borrosa dependiendo de la localización del proceso inflamatorio. Pero en la parte anterior no es raro que no veamos mucho de esto. No olvidar en los adultos jóvenes, no necesariamente tan mayores, cuando vienen, ya me ha tocado a mí ya 2 casos que me han enviado de la frontera con una vitreitis muy recalcitrante a tratamiento, que inclusive a veces las han inyectado intravítreos, tanto antiangiogénicos como esteroides, sin respuesta, lo que son los melanomas. Los melanomas de coroides en ocasiones revientan contra la superficie de la retina y por el efecto cuando están en la etapa de necrosis, una vez que ya proliferaron a un tamaño máximo, y entonces
dispersan un montón de melanocitos en el vítreo y esto el sistema inmune lo detecta y reacciona en contra y genera una vitreitis bastante importante. Me ha tocado ya ver 2 situaciones así, que al ultrasonido y a la resonancia magnética con gadolinio claramente tienen un melanoma coroideo. ¿Alguna otra enfermedad que ustedes consideren en la uveitis posterior sistémica que sea importante por su frecuencia o por su morbimortalidad de uveitis posterior? Pues bueno, está escrito que la uveitis posterior unilateral más frecuente es la infecciosa por toxoplasmosis, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo mencionamos, es algo que hay que tener presente, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, también es algo que nos debe de quedar en la cabeza. No sé si alguien de la audiencia tenga alguna pregunta o algún comentario. Tenemos 2 minutos antes de pasar a un receso. Creo que las panoveitis son muy similares a las uveitis posteriores, entonces no creo que no es necesario repasarlos puntualmente. ¿Alguien, algún comentario, alguna duda, alguna recriminación? Sí. Se trata de resulta que, bueno, pues los ponentes pues, todos son expertos en este tipo de enfermedades, y aquí vemos muchos oftalmólogos generales que, pues, su experiencia en estos casos es más o menos según se haya involucrado con esto, ¿verdad? Entonces, se me hace muy importante considerar qué tanta importancia tendría para nosotros el saber o el apoyarse en otro tipo de especialistas y cómo enlazarlos, cómo integrarlos en un protocolo de investigación, más bien de análisis de un tipo de estos pacientes, ¿verdad? O sea, cómo apoyarse en una persona de otra especialidad y cómo integrarlo en el estudio y el tratamiento de un paciente de este tipo, porque por ejemplo, pues hay medicamentos que personalmente pues, no estoy acostumbrado a usarla y algunas otras pruebas que pues, a lo mejor no voy a interpretar por adecuada. Sí, creo que mencionamos a eso hace rato, casi al principio. Yo creo que el punto más importante aquí es esto. Cuando ya estamos ante un paciente que, para esta última parte primero, vamos a tener que inmunosuprimir, por ejemplo, vamos a tener que utilizar un medicamento que sea un biológico o un inmunosupresor clásico. Lo ideal, en mi opinión, es que ustedes busquen un subespecialista en uveitis. Si hay forma de abordarlo así, es lo mejor. Si geográficamente es imposible, porque tampoco habemos muchos, somos gente rara en el medio oftalmológico, y cercano no tenemos a nadie, decíamos que es un poco complejo, porque a veces si nosotros no le damos esto, la intención de hacer el ejercicio que acabamos de hacer es que ustedes al paciente ya lo envíe con el especialista, reumatólogo, internista, con quien tenga que ver esto, el inmunólogo clínico, tengamos que decirle qué es lo que queremos o cómo queremos que nos apoye y cómo queremos que nos ayude en ese sentido, ¿verdad? Y más o menos inclusive hasta orientarle. Yo quisiera darle un antimetabolito, por ejemplo, porque he leído que para esta forma de uveitis el antimetabolito, sea miclofenato mofetilo, sea satioprina, sea metotrexato, funciona para ese paciente. Entonces, ¿cómo ves si le inicias eso? Y nos vamos conjuntando y lo vamos viendo. Porque si tú al paciente nada más lo envías al especialista y le dices, trae una uveitis y búscale y entérate y empiézale un tratamiento. El clínico, lo decíamos en la mañana, está totalmente confundido, no saben absolutamente nada. Nosotros sabemos más de reumatología que ellos de nosotros de oftalmología. Eso está más que claro, clarísimo. Y entonces en ese sentido eso complica mucho y así genera una barrera que no te permite progresar y que probablemente vas a fracasar en el manejo de este caso. Entonces es bien importante lazar puentes y se puede tomar una opinión de un experto por lo menos una vez. O estoy en Bravo, Tamaulipas y voy a mandar al paciente a Monterrey, lo checa el doctor Garza, fíjate, esto es lo que tiene, por aquí es el camino, te lo regreso y ahora sí, llámala a tu especialista, a tu internista o reumatólogo a que te apoye. Sí, tiene que ser así. De otra forma, ese paciente no le va a ir bien. Muchas veces nos llaman después de que han manejado al paciente 5 o 7 años y dicen, ahora sí te voy a mandar al paciente porque ya casi no ve. Y resulta que tiene una uveitis y tengo 5 años dándole esteroides, dándole esto. Si tú sabes que ya no me mandes a ese paciente, yo no soy Superman ni voy a hacer nada por él. Entonces eso es bien importante entender cuál es el momento clave para decir, este paciente tiene que ir con un especialista.
Y creo que una cosa muy importante, ellos no tienen la herramienta para saber si el tratamiento que están dando funciona o no funciona. Entonces, aún en esos casos, uno le tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Tu tratamiento no funciona o funciona muy bien, y para lo que nos deben de servir ellos es para monitorizar efectos adversos, tener una dosis adecuada, pero la cabeza del paciente, el responsable del paciente siempre tiene que ser uno, porque ellos no tienen posibilidades de saber, ellos van a darle la dosis que es, y si al paciente le está yendo bien o mal, ellos no saben. Entonces ustedes son los que saben, entonces ustedes le tienen que decir, oye, sigue inflamado o ya se desinflamó o cómo. Y de las indicaciones y lineamientos del manejo hablaremos más adelante. Un último comentario respecto a eso. Particularmente, yo estoy en San Luis Potosí y particularmente en San Luis tenemos el grave problema también de los reumatólogos, no sé si aquí, porque el reumatólogo es como que, no sé en qué posición de la medicina en San Luis por lo menos se ha ubicado, que es a veces muy inaccesible y de repente uno piensa, híjole, es que ¿a cuál reumatólogo se lo voy a enviar? Porque se complica mucho. Entonces yo creo que algo muy importante, también lo mencionaba el doctor Rodríguez, es tener esa comunicación probablemente más directa con el reumatólogo o con el infectólogo o con quien hayan escogido que vayan a mandar a su paciente. Es decir, no es suficiente mandarle una notita en su receta diciéndole, te envío al paciente bla, 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 porque tiene uveitis y quiero. Hablen por teléfono con él, vayan y preséntense con él y decir, yo soy el doctor, la doctora y estoy viendo este tipo de paciente y lo voy a enviar porque quiero que le hagas esto, le controles esto y el otro. Porque de repente a mí me pasa que me habla el reumatólogo y me dice, oiga doctora, pues ya le voy a bajar el metotrexate porque ya no le duelen las rodillas. Y entonces así como que, pero pues yo no le mandé porque las rodillas, ¿verdad? Y lo que se alejan, ya no le duelen las rodillas, pero no ve nada, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que si decidimos mandar al paciente con el especialista, y que es algo bueno, sobre todo si no estamos habituados al uso de medicamentos como los inmunosupresores, sí tengamos ese contacto muy estrecho y que seamos nosotros el que le hablemos al doctor, es decir, tampoco utilizar al paciente, ¿y qué le dijo su doctor? ¿Y qué le ha dicho? ¿Y cómo va? Eso es algo que se puede ser muy, muy poco benéfico para la evolución del paciente, ¿no? Pues no sé si ya no hay ningún comentario, vamos a tomar un pequeño... sí, doctor. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo nada más quiero un comentario que es muy sencillo, pero que me ha pasado en 2, 3 ocasiones, que he visto pacientes con uveitis anterior y ya lo has visto en otros médicos, otros oftalmólogos, y ya vienen con un desprendimiento reumatógeno de retina y los doctores anteriores ya le hicieron todos los estudios que no se deberían de haber hecho, simplemente no dilataron al paciente. El paciente ya viene buscando otra opinión porque ya ve más mal, porque ya tiene involucro de mácula y cada vez ve más mal y nadie lo dilató. Entonces, cosas tan sencillas que se supone que es mandatorio, ¿verdad? En todas las uveitis dilatar, primero la exploración sin dilatación y luego dilatar a un paciente. Entonces, son casos que son tan simples que se pudieron haber resuelto sin que hubiera involucro de mácula. Nada más vio Tyndall en cámara anterior y le empezó a mandar cortisona, prednisolona tópica, todos los estudios que se supone que no se debían de haber mandado. A los 4 días el paciente ya ve un telón, pues ya viene, ya traía su mega desgarro en herradura, ¿no? Nada más. Gracias. Sí, claro, eso es muy importante y recordar, a veces la agudeza visual no está en relación a la inflamación. Vemos pacientes uveitis HLA-B27 que están muy inflamados y que ven 20/20, 20/25, 20/30 y el síntoma cardinal, el dolor, la fotofobia y el ojo rojo debe hacernos pensar diferente a un paciente con un desprendimiento de retina que generalmente tienen la presión muy baja, tienen sobre todo flare más que células y obviamente hay que dilatar a todos los pacientes, claro.